Estamos listos. Muy bien. Bienvenidos. Estudio del Srimad Bhagavatam, capítulo 5 del primer canto, texto 32. Comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Mudirayet. Nasta Prayesu Abhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naistiki Srimbatam Svakata Krishna Punya Sravana Kirtana Hridiyantasto Yavadrani Vidunoti Suhrit Satam Krishna Swadhamupagate Dharmajnana Divisaha Kalaunasta Drishamesha Puranarko Dunodita. Muy bien. Hoy tenemos un verso interesante para todos aquellos a quienes no les gusta el dogmatismo. Aquí encontramos un verso, un texto que marca mucho el estilo, en general el estilo del sistema de conciencia de Krishna, libre de dogmatismo. Vamos a verlo. Texto 32. Etat samsuchitam brahmans tapatraya chikitsitam yadishvare bhagavati karma brahman nivavitam. Etat samsuchitam brahmans tapatraya chikitsitam yadishvare bhagavati karma brahman nivavitam. Traducción del verso y significado dados ambos por Srila Prabhupada. Traducción. Oh Brahmana Vyasadeva, los eruditos han decidido que el mejor remedio para eliminar todos los problemas y sufrimientos consiste en dedicar al servicio del Señor Supremo, la personalidad de Dios, Sri Krishna, todas las actividades de uno. Nuevamente. Oh Brahmana Vyasadeva, los eruditos han decidido que el mejor remedio para eliminar todos los problemas y sufrimientos consiste en dedicar al servicio del Señor Supremo, la personalidad de Dios, Sri Krishna, todas las actividades de uno. Significado. Narada Muni experimentó personalmente que la manera más práctica y factible de abrir el sendero de la salvación o liberarse de todos los sufrimientos de la vida consiste en oír sumisamente a las fuentes idóneas y genuinas hablar de las trascendentales actividades del Señor. Ese es el único proceso remediador. La experiencia material por entero está llena de sufrimientos. La gente necia ha fabricado con su diminuta inteligencia muchos remedios para eliminar el triple sufrimiento relacionado con el cuerpo y la mente, con los diminutos
con los disturbios de la naturaleza y con los otros seres vivientes. El mundo entero está luchando muy duro por existir fuera del ámbito de los sufrimientos, pero las personas no saben que sin la sanción del Señor, ningún plan ni remedio puede verdaderamente hacer que aparezcan la paz y la tranquilidad deseadas. El remedio para curar a un paciente mediante tratamiento médico es inútil si el Señor no lo sanciona. Cruzar el río o el océano en un bote adecuado no es un remedio si el Señor no lo sanciona. Hemos de saber con toda certeza que el Señor es el máximo oficial sancionador y en consecuencia debemos dedicarle nuestros esfuerzos al Señor y depender de su misericordia para lograr el éxito final o para librarnos de los obstáculos que hay en la senda del éxito. El Señor está dentro y fuera de todo, es todopoderoso, omnisciente y omnipresente. Él es el máximo agente sancionador de todos los efectos buenos y malos. Por consiguiente, debemos aprender a dedicarle nuestras actividades al Señor y depender de su misericordia y aceptarlo a Él, ya sea como impersonal, ya sea como Paramatma localizado en el corazón de todos, o ya sea como la suprema personalidad de Dios. No importa lo que uno sea, se debe dedicar todo al servicio del Señor. Si uno es un docto erudito, un científico, un filósofo, un poeta, etc., entonces debe emplear sus conocimientos en establecer la supremacía del Señor. Trate de estudiar la energía del Señor en cada esfera de la vida. No lo censure ni trate de volverse como Él, ni de tomar su posición, la posición de Él, simplemente mediante la acumulación fragmentaria de conocimiento. Si uno es un administrador, un estadista, un político, un guerrero, etc., entonces debe tratar de establecer la supremacía del Señor en el arte de gobernar. Pelee por la causa del Señor, como lo hizo Sri Arjuna. Al comienzo, Sri Arjuna, el gran guerrero, rehusó pelear, pero cuando el Señor lo convenció de que la pelea era necesaria, Sri Arjuna cambió su decisión y peleó por la causa del Señor. De manera similar, si uno es un hombre de negocios o una persona de negocios, un industrial, un agricultor, etc., entonces debe gastar en la causa del Señor Supremo su dinero arduamente acumulado. Piense siempre que el dinero que se gana es la riqueza del Señor. Se considera que la riqueza es la diosa de la fortuna, entre paréntesis Lakshmi, y el Señor es Narayana, o sea, el esposo de Lakshmi. Trate de ocupar a Lakshmi, la fortuna, en el servicio del Señor Narayana y sea feliz. Esa es la manera de percibir al Señor plenamente en cada esfera de la vida. Al fin y al cabo, lo mejor es liberarse de todas las actividades materiales y dedicarse por completo a oír las narraciones de los pasatiempos trascendentales del Señor. Pero en el caso de que no exista tal oportunidad, uno debe tratar de ocupar en el servicio del Señor todo aquello por lo que tenga una gran atracción específica. Y ese es el camino de la paz y la prosperidad. La palabra samsuchitam
Esa palabra en esta estrofa también es significativa. Uno no debe creer ni por un momento que la vivencia de Narada era únicamente un producto de la imaginación infantil. No es así. Eso mismo experimentan los expertos sabios y eruditos. Y es el verdadero significado de la palabra samsuchitam. Allí termina este significado. Como dijimos, intentaremos hoy discutir acerca de la ausencia de dogmatismo en la vida de Prabhupada y en el sendero de conciencia de Krishna. Por un lado, la ausencia de dogmatismo y la presencia constante de practicidad, como el sistema de conciencia de Krishna propone algo completamente práctico y útil. Vamos a intentar discutir acerca de ello. Primero, antes quiero ubicarme aquí en este texto. 29, 30, 31 y finalmente 32. Ok. Om Agyanati Mirandasya Yananjana Shalakaya Chakshurun Militan Yena Tasmai Sri Gurave Namah Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Tadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinavando Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanesvari Brishavanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuvya Evacham Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaham Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muy bien. Saludos a todos. Buenos días. Hare Krishna. Esperamos que se encuentren bien. Hoy estamos en 29, sí, 29 de julio, el miércoles, con un amigo cortador de pasto aquí al lado, que agrega un sonido agradable acompañando a los pájaros. Hay un poco de brisa también, posiblemente se escuche el ruido que golpea con el micrófono. Hay bastante brisa, de hecho. Intenté que el micrófono se ponga aquí abajo de la camisa. Voy a ver si aquí. Espero que funcione y no se escuche tanto ruido.
porque el tema que intentaremos presentar el día de hoy es un tema personalmente me agrada. Personalmente es un tema del cual me gusta hablar y del cual me gusta escuchar y del cual me gusta estudiar. Y es el tema de la practicidad. La practicidad en contraste con el dogmatismo. Posiblemente no sean así de manera natural, ambos conceptos no son antagónicos, pero al menos en este caso los pondremos así en uno contra el otro. Lo vemos aquí a un Srila Prabhupada y un texto del Bhagavatam que está relacionado, si algunos de ustedes recuerdan, cómo al momento de fundarse el movimiento de conciencia de Krishna, o más específicamente al momento de fundarse ISKCON, Srila Prabhupada escribe un primer principio, un primer propósito de ISKCON. Y son 7 propósitos de ISKCON. El primero de ellos es compartir, distribuir este conocimiento en toda la sociedad en general, educar a las personas en técnicas de vida espiritual para detener el desequilibrio de valores y lograr la paz y la unidad tan deseadas. La paz y la unidad verdaderas, dice Prabhupada. Ese es el primer propósito de ISKCON. Y en este texto, esta estrofa, como lo llama Prabhupada en el significado, tanto la estrofa como el significado mismo, nos reportan o nos informan de cómo se puede lograr ello, y no encontramos en la afirmación de Prabhupada un discurso que fuera más o menos así. Bueno, el mundo va a ser feliz cuando todos se vuelvan Hare Krishna, porque ser Hare Krishna es la única manera de traerle paz a este mundo y todos los demás están equivocados. No encontramos, por fortuna, ni en este texto ni en ningún otro texto, afirmaciones de Prabhupada como esas. Hay ocasiones en donde él menciona, por ejemplo, de que todos deben volverse devotos de Dios o devotos de Krishna, o prestar servicio devocional, lo cual no incluye, no es explícito de que las personas deban volverse un Hare Krishna. En realidad, si tomamos el tiempo para sentarnos y estudiar, una y otra vez cuando Srila Prabhupada menciona este tema o habla de este tema, nunca propone que la paz mundial se va a conseguir cuando todos se vuelvan Hare Krishnas, ¿no? Y aquí lo vemos en este texto, y vamos a ir parte por parte. Vamos a mencionar como primer punto el último punto mencionado por Prabhupada en el significado. Wow. Tengo que confesar que el sonido de fondo me reporta un poco más de pasión, me inspira a ir más deprisa, más a la carrera. Pero bueno, el último punto mencionado por Prabhupada en el significado es que él habla del principio de autoridad. Prabhupada se refiere a que él dice, no tendremos que pensar que Narada Muni le ocurrió esto a Narada Muni y que fue como una sugestión de la mente de él. No tendremos que pensar, dice Prabhupada. Uno no debe creer ni por un momento que la vivencia de Narada era únicamente un producto de la imaginación infantil. Este es un punto importante, porque voy a cerrar acá. Vivimos en una sociedad que más pasa el tiempo y más las personas quieren evitar el seguir
a alguien, quieren evitar seguir a un superior, y parecería como una buena cualidad el no tener superiores y no seguir normas, no seguir reglas, no seguir a nadie. Y es una sociedad que se encamina allá. El no seguir, todo es libertad y libertad para esto, libertad para lo otro. Y ese principio de que no creer en la experiencia de otro está allí creciendo. Mientras que en el proceso del servicio devocional es al revés, ¿no? Y como lo hemos venido diciendo, mientras encontramos a más personas que tengan experiencia, eso es más seguro para mi progreso, ¿no? Y aquí vemos cómo Prabhupada habla en Narada Muni y cómo Prabhupada se refiere a que, y el texto mismo lo dice. Vamos a ver. El texto mismo dice que los eruditos han decidido que la mejor manera de todas es servir a Dios. Tal vez a nosotros este concepto, alguna vez, hace algunas semanas, hablamos del concepto del sadhu, ustedes recuerdan, como en nuestra sociedad no está presente el concepto de que hay personas completamente dedicadas a Dios, y no solamente dedicadas a Dios, sino personas que tienen una cabeza, un cerebro brillante, pero que aún así han dedicado su vida al cultivo espiritual, que básicamente es un sadhu. Un sadhu distinto a como se consideraría también, tal vez, en Occidente. Que un sadhu es una persona que no pudo ser exitoso en otra área de la vida, así que se volvió sadhu. Que no le da la cabeza para pensar y conseguir un buen trabajo, así que se volvió un sadhu, un mendigo, porque hablando técnicamente, un sadhu es eso. En un sentido es un mendicante, un mendigo que no tiene trabajo ordinario, pero cuyas actividades intelectuales son muy profundas, ¿no? Así que el texto de hoy dice que todos los grandes eruditos, todos los grandes sabios, ya concluyeron que la mejor manera de liberarse de los sufrimientos es servir a Dios, ¿no? Y de repente si nos sentamos a leer un poco la historia, si nos sentamos por ejemplo a leer la historia de Chaitanya, nos damos cuenta de que hay varios personajes que rodean y acompañan la escena de Chaitanya. Y varios de estos personajes eran personas brillantes intelectualmente, eran muy eruditos. Samsuchitam se dice hoy. Y los mismos Goswamis, por ejemplo, hace unos días hablamos de Rupa Goswami, como Rupa Goswami y su hermano también. Eran personas muy, muy capaces, muy brillantes, con un cerebro tremendo. Pero llegó un momento en el que dijeron, sí, yo entiendo que todo lo que ya he aprendido no se compara con el cultivo devocional. Y así encontramos Prakashananda Sarasvati y sus seguidores. Encontramos más después, encontramos a un Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta Sarasvati y su hijo, que eran personas con un cerebro tan brillante, eran, como aquí lo dice el verso, Samsuchitam, pero que aún así, después de haber cultivado tanto conocimiento, llegaron al punto de comprender que el cultivo devocional y el servicio devocional no tiene comparación. Es que esas grandes autoridades, y las hay muchas, mientras nosotros podemos ver el servicio devocional y decir, bueno, es posible, puede ser. Mientras nosotros dudamos, no sé si todos, pero la mayoría de nosotros dudamos de la potencia del servicio devocional, ya hay suficientes, y de verdad que son suficientes casos, de grandes personas, grandes cerebros que ya no les queda duda. Concluyeron que no porque por moda, no porque su primo también y su papá los obligó, sino porque después de haber estudiado a profundidad tantas ramas del conocimiento, comprendieron. Y aquí la palabra, no sé si ustedes tengan la oportunidad,
Y si les interesa el tema, cuando leemos el texto en inglés, lo tengo aquí en el teléfono, este mismo texto del Bhagavatam en inglés. Encontramos en el último párrafo de Prabhupada, voy a leerlo primero en español, donde Prabhupada, uno no debe creer por ningún momento que la vivencia de Narada es un producto de la imaginación. Aquí se traduce al español como la vivencia de Narada, o sea, lo que él experimentó. Si vamos al inglés, esa palabra vivencia es nada más un detalle del idioma. ¿Dónde estoy? Aquí está. Esa palabra, la vivencia, algún día hablamos de esto en una clase que la titulábamos como, creo que era que no todo es literal en el Bhagavatam. Vamos a ver. ¿Dónde está? One should not think for a moment that the realization of Narada was not a childish imagination only. Uno no debería de... Sí, aquí está. La palabra realization of Narada, o el concepto de la realización de Narada. One should not think for a moment that the realization of Narada. La palabra que nosotros generalmente traducimos al español como tuve una realización. Aquí encontramos a Narada que tuvo una realization. Y cuando lo vemos traducido del verso de inglés al español, encontramos que esa palabra de realizar, tuve una realización. Cuénteme sus realizaciones, Prabhu. En realidad, aquí como lo ha traducido el equipo del BBT, es una realización en inglés, una realization, se traduce al español como una vivencia clara en el corazón, que, como habíamos dicho hace algunos días, ese concepto en español no existe. ¿Cuáles son tus realizaciones? Más bien sería, ¿cuáles son tus vivencias, tus experiencias en el servicio devocional? Pero es un detalle nada más. Ok, entonces el servicio devocional no es imaginario, no es una cosa que una sugestión de la mente, sino ha habido grandes cerebros quienes han concluido esto. ¿Y qué es lo que han concluido? Ahora sí pasamos. Han concluido que la mejor manera de encontrar paz verdaderas, Prabhupada lo pone, voy a tratar de encontrar las palabras textuales de Prabhupada. Ahora sí voy a ir al significado. Aquí está. No lo encontré. Aquí está. Las personas deben saber que de esta manera encontrar la verdadera paz y la tranquilidad deseadas. Prabhupada presenta aquí cuál es el método de encontrar la tranquilidad y la paz deseadas. Primer punto interesante y curioso, mis queridos amigos y devotos y devotas. Mientras que sabemos, posiblemente ustedes hayan notado cómo Prabhupada una y otra vez habla de lo peligroso del concepto impersonal de Dios, ¿ustedes recuerdan? No al impersonalismo, Dios es una persona y Él pelea, en un sentido, pelea en contra del impersonalismo. Y vean, aquí lo encontramos Prabhupada afirmando lo siguiente. Por consiguiente, dice Prabhupada, debemos aprender a dedicarle nuestras actividades al Señor y depender de su misericordia. Aceptarlo a Él, ya sea como impersonal, ya sea como Paramatma localizado, o ya sea como la suprema personalidad de Dios. Como digo, este es un texto que pone de manifiesto
como Prabhupada, incluso cuando él dedica sus libros para ir en contra de ese impersonalismo y dejar en claro que Dios es una persona, en este texto dice, ok, no importa. Si usted considera que Dios es impersonal, ok, está bien. Pero aprenda a dedicarle sus actividades a Él. Porque en fin de cuentas, el dedicarle sus actividades a Él y el servicio devocional a Él es lo que va a traer paz y prosperidad. No es de que si es personal o es impersonal, aunque, como Él lo deja en claro en todas sus páginas, es la suprema personalidad de Dios. Pero en este texto Él dice, ok, ¿usted considera que es impersonal? Adelante, pero aprenda el proceso, el sistema de dedicarle todo al Señor. Primer punto. Vamos con el segundo ahora. Debemos dedicarle nuestros esfuerzos al Señor y depender de su misericordia. Debemos aprender a dedicarle nuestras actividades al Señor, aceptarlo a Él, ya sea como impersonal, esto ya lo leí. No importa lo que uno sea, este es el segundo punto. Vemos aquí la amplitud de la misión de Prabhupada. No importa lo que uno sea, se debe dedicar todo al servicio del Señor. Y aquí Prabhupada pasa a centrarse en que si uno es un poeta, un filósofo, un administrador, no importa, dice Prabhupada. Y él presenta diferentes opciones de cómo uno puede dedicarse al servicio del Señor. Voy a ir ahora a leer un texto de El Néctar de la Devoción, que también lo he compartido con ustedes y que nuevamente cae muy bien en esto. Si ustedes recuerdan que yo les conté en la introducción de las enseñanzas del Señor Chaitanya, Prabhupada dice que todo debe usarse en el servicio del Señor, incluso misiles, dice Prabhupada. Voy a leerlo nuevamente porque pienso que ustedes van... ya me recordé dónde lo tengo. Lo leímos hace un par de días. Aquí lo tengo. Estoy en la introducción de las enseñanzas del Señor Chaitanya y él dice lo siguiente, Prabhupada dice lo siguiente: el amor al servicio de Krishna solo se puede conseguir trabajando para Krishna. En ese trabajo no debemos dejar de utilizar ningún recurso, como lo acaba de decir Prabhupada. Bueno, termino de leer aquí y luego regresamos. Ningún recurso debe dejarse de utilizar. Todo lo que haya, todo lo que se tenga, todo debe ser usado para Krishna. Todo. Podemos usarlo todo. Máquinas de escribir, automóviles, aviones, misiles, cualquier cosa. Si tan solo... bueno, aquí pasa a hablar de otra cosa. Podemos usarlo todo. Máquinas de escribir, automóviles, aviones, misiles, cualquier cosa. Esto también lo hablamos hace unos días, como en el proceso del servicio devocional aprendemos el concepto de la renuncia y cómo renunciar significa acoplar literalmente todo al servicio del Señor. Y la renuncia no consiste en sacar de mi vida un montón de cosas, sino al contrario, todo lo que ya tengo, aprender a ocuparlo, acoplarlo todo con Krishna. Ese es el segundo punto. El primer punto de la ausencia de dogmatismo de Prabhupada era que dice, si usted quiere considerarlo impersonal, no importa. Ok, está bien, pero ofrézcalo todo al Señor. Segundo punto es que él dice eso. Cualquier persona, lo que sea que se dedique, es un punto interesante porque vemos en el sistema de Bhakti Yoga que no es que Dios está solamente disponible para los brahmanas o los sacerdotes o los brahmacharis o los swamis y que todos los miembros de la congregación se acercan a los del templo para conectarse, ¿no?
para, ¿cómo es la palabra? Para vincularse con Dios. Hay algunos sistemas espirituales en los que así funcionan. Y por supuesto tenemos el proceso de acercarnos a través del maestro espiritual. Sin embargo, como se pone de manifiesto aquí, para cualquier persona está disponible el contacto directo con Dios. Para cualquier persona. No es que el contacto directo solamente está para los renunciantes y las demás personas no se pueden acercar a Dios tan directamente. No, aquí lo ponemos que, y Prabhupada en realidad, lo pone que el contacto directo es para quien sea. Lo único que tiene que hacer es aprender a vincular todo. un comentario bastante acertado de Hridayanath. Una vez le preguntaron a Prabhupada, ¿qué haría si ve que viene un misil a impactarlo? Y Prabhupada dijo, diría que ahí viene Krishna a buscarme. Sí, tal cual. ¿Recuerdan cuando hablamos hace un par de días, martes y jueves, la semana pasada, del dinero? ¿Qué pasa con el dinero dentro de conciencia de Krishna? Prabhupada dice que si usted tiene dinero, pues ocúpelo también en Krishna. No hay ese concepto dentro del servicio devocional de que, si bien es cierto, sí se menciona que un exceso de riqueza puede traernos problemas, eso sí se menciona, pero también se menciona que, ustedes recuerdan, también lo leímos, si estoy en la miseria, decía Prabhupada en el canto séptimo, cuando estoy en la miseria todas mis cualidades carecen de valor, decía Prabhupada. Así que incluso el tener dinero no es un obstáculo. Prabhupada dice, ok, acople ese dinero con Krishna. Todas las posiciones, ¿no? Aquí vamos a leer un texto del Néctar de la Devoción. La ciencia completa del Bhakti Yoga. Capítulo 2, Néctar de la Devoción. Krishna le dice a Uddhava en el Bhagavatam lo siguiente. Mi querido Uddhava, todas las personas se ocupan en actividades, ya sea en aquellas que se indican en las escrituras o en actividades ordinarias mundanas. Si mediante el resultado de cualquiera de esas actividades las personas me adoran con conciencia de Krishna, entonces automáticamente se vuelven felices, tanto en este mundo como en el próximo. De eso no hay duda. Ahí termina lo que dice Krishna. Sigue Prabhupada. De esta declaración de Krishna podemos concluir que las actividades llevadas a cabo con conciencia de Krishna les proporcionarán a todos toda la perfección de sus deseos. Todas las personas, lo único que tienen que hacer es acoplar todas sus actividades con Krishna. Ni siquiera hace falta que se vuelvan Hare Krishnas. Bueno, si quieren volverse Hare Krishna, bienvenidos. Pero aquí se está poniendo el principio básico de acoplar todo al servicio del Señor. Seguimos. Así pues, este es el último párrafo del capítulo 2 del Néctar de la Devoción. El movimiento para la conciencia de Krishna es tan bello que ni siquiera hay necesidad de designarse como Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmachari, Grihasta, Vanaprastha, Sannyas. Toda esta lista es lo que acabo de mencionar, es una lista de las diferentes posiciones y roles dentro del movimiento de conciencia de Krishna, el servicio devocional. Son diferentes roles. Pero el movimiento de conciencia de Krishna es tan bello que ni siquiera hace falta, no hay necesidad de designarse con todos esos roles. Dejemos que todos se ocupen en la ocupación que tienen ahora. Estoy leyéndolo textualmente. Dejemos que todos se ocupen en la ocupación que tienen ahora. Simplemente dejémosles adorar al Señor Krishna mediante el resultado de sus actividades, ejecutadas con conciencia de Krishna.
Eso ajustará toda la situación y todos serán felices y vivirán en paz dentro de este mundo. El mismo principio aparece aquí. Como dijimos, primer propósito de ISKCON. Prabhupada, cuando en todas aquellas oportunidades, cuando habla de traer paz al mundo, siempre aparece esto. No es que... Y aparece el mismo punto porque Prabhupada lo tenía claro. Y siempre cuando él habla de traer paz al mundo, que las personas encontraran la perfección, siempre habla de acoplar sus actividades con Krishna. No dice, el mundo tendrá paz cuando todos se vuelvan Hare Krishnas. Vuelvo y repito. Como posiblemente estas palabras sí pueden ser habladas por alguien quien sigue a Prabhupada. O sea, aquellos que somos seguidores de Prabhupada, posiblemente en algún momento comprendimos o interpretamos que la misión de Prabhupada es volver a todos Hare Krishnas, ¿no? Cuando en esencia no es así. Y recuerdan ustedes, Ciencia de la Autorrealización, también lo citamos, cuando el reportero le pregunta a Prabhupada, Swami, ¿y para qué venden tantos libros sus discípulos? Es que mi misión es educar a la gente en la vida espiritual, dice Prabhupada, porque la gente no sabe cómo servir a Dios. Y el reportero le dice, ¿y no le importa? ¿En serio no está interesado usted en que la gente se vuelva, se una a su movimiento? Pregunta. Y Prabhupada dice, no, nuestra misión es informarle a usted del mundo espiritual. Esa es la esencia de ISKCON, la esencia del movimiento de conciencia de Krishna. Ir e informar. Y estaremos súper contentos con aquellos que quieran unirse. Vamos a ir ahora al Bhagavad Gita, ustedes van a ver, y vamos a seguir apreciando el mismo discurso que acabamos de ver aquí, en donde Prabhupada dijo en el Néctar de la Devoción que dejemos que todos se ocupen en la ocupación que tienen ahora. Bhagavad Gita, capítulo 18, que curiosamente se titula el capítulo La perfección de la renunciación. Antes de leer aquí de la Gita, podríamos decir, bueno, ok, Prabhupada estimula que todos se ocupen en alguna labor para animarlos, ¿no? Pero más adelante hay que renunciar a todas las actividades, ¿no? Podríamos preguntar. Seguramente Prabhupada al inicio te dice que te ocupes en las actividades, pero tal vez cuando te vuelvas más avanzado tienes que renunciar a todo, ¿no? Vamos a ver qué encontramos. En el capítulo que se llama La perfección de la renunciación, encontramos una sección de versos que van desde el verso 45 hasta el 48. Vamos a ver. Texto 46, iniciamos. Significado. Se debe saber que uno es parte integral del Señor Supremo. Estoy leyéndolo del Bhagavad Gita. Y como parte del Señor Supremo, tengo el deber de prestarle servicio al Supremo. Todo el mundo debe dedicarse a prestarle servicio devocional al Señor, con plena conciencia de Krishna. Eso se recomienda en este verso. Todo el mundo debe pensar que Krishna, el amo de los sentidos, lo ha puesto en determinado tipo de ocupación. Y uno debe adorar a la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna, con el resultado del trabajo al que se dedique. Encontramos el mismo punto. Estamos aquí en la perfección de la renunciación y no encontramos que Krishna está diciendo uno debe retirarse de todas las actividades que uno tiene y volverse que aquí lo encontramos también en el verso de hoy, volverse un renunciante y ya, sino al contrario. Y de hecho Krishna le recomienda a Arjuna que no renuncies a todo, Arjuna. Dedícate a tus actividades, pero claro, internamente recuerda siempre que no es que por ser un gran guerrero vas a estar feliz. Vuélvete un gran guerrero, pero haz tus actividades entregándolas a mí, ofréceme esa actividad como guerrero. Pero no renuncies a tus actividades. Lo leo nuevamente, capítulo 18, texto 46.
uno debe adorar a la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, con el resultado del trabajo al que se dedica. Si uno piensa de esa manera, con plena conciencia de Krishna, entonces, por la gracia del Señor, se vuelve plenamente consciente. Esa es la perfección de la vida. El propio Señor se encarga de liberar a esa clase de devoto. Esa es la máxima perfección de la vida. Aquí viene el final del verso. En cualquier ocupación a la que se esté dedicado, si uno sirve al Señor Supremo, logrará la máxima perfección. Vamos ahora al texto 47, significado del texto 47. Cualquier cosa que se haga para complacerse personalmente, complacer mis sentidos, es enredo, cautiverio. Entonces, todo el mundo debe ocuparse según la modalidad específica que ha adquirido, debe dedicarse a ella y decidir trabajar únicamente para servir la causa del Señor Supremo. Encontramos el mismo punto. Y luego texto 48, significado. Prabhupada dice lo siguiente: uno no debe abandonar su ocupación natural, aunque haya algunas perturbaciones. Más bien, se debe estar decidido a servir al Señor Supremo por medio de la ocupación personal en el estado de conciencia de Krishna. Ese es el punto de la perfección. Cuando los deberes de un determinado tipo de ocupación se llevan a cabo para satisfacer a Dios, todos los efectos de esa ocupación se purifican. Cuando los resultados del trabajo se purifican, uno llega a ver perfectamente el ser interior y eso constituye la autorrealización. Así que, una y otra vez, encontramos, partiendo de este texto, en el que Prabhupada abre tanto el abanico en el cual caben todos, y no es que Prabhupada dice, bueno, para ser un devoto, y es por esta razón que Prabhupada fue tan criticado, porque aquellas personas que se quedaron en India dijeron, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que estos occidentales puedan hacer servicio devocional? Eso no es posible, porque para ejecutar servicio devocional tienes que tener esta cualidad, esto otro, este trabajo, este otro trabajo. Si te ocupas en esta actividad, eso es abominable. Y hay una forma de ver el servicio devocional, y esa forma de ver el servicio devocional, lo cual es una forma en la pasión, en realidad, casi en la pasión o en la ignorancia, de que el servicio devocional solo lo pueden ejecutar algunas personas. Y lo cierto es, partiendo de este texto del Bhagavatam que leímos hoy, es que todos pueden iniciar desde donde estén. Y vamos a agregar no solamente que todos pueden iniciar desde donde estén. Vean este último punto. Ay, Chaitanya. Aquí está. Prabhupada aquí se pone más permisivo todavía y abre más la puerta. Y él dice, al fin y al cabo, lo mejor, él dice, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es liberarse de todas las actividades materiales y dedicarse por completo a oír nada más las narraciones del Señor. Pero en el caso de que no pueda hacerse eso, solamente dedicarme las 24 horas a oír, en el caso de que no pueda hacerse eso, uno debe tratar de ocupar en el servicio devocional todo aquello por lo que tenga una gran atracción específica. Podría sorprender el hecho de que el Bhakti nos dice, si usted tiene una atracción específica por algo y le gusta mucho algo, eso mismo que tanto le gusta, ya está, acóplelo con el Señor y vuélvase perfecto. Y en realidad este tema lo vamos a ver mañana. Quiero ver si es mañana. Sí, justamente es el tema de mañana. Que el Bhakti no nos dice, renuncia a aquello que más te guste, porque renunciar a lo que más te gusta, eso le va a agradar a Dios.
Más bien al contrario. Si encuentras algo que te guste y te apasiona y te gusta mucho, eso mismo, si se lo acoplas al Señor, si lo acoplas de alguna manera y lo ofreces al Señor, ya está. Forma parte del servicio devocional. Así que, bueno, yo ya voy a detenerme aquí, sí, para leer el comentario de Nicolás que entró y para checar si hay algún comentario de reflexión y si algún comentario de parte de ustedes. ¿Cómo vemos ese espíritu que en realidad es la esencia del movimiento de Srila Prabhupada? El servicio devocional entra en todos. Y todos, desde la posición en la que se encuentre la persona, puede conseguir la perfección. No es cierto, no es verdad que aquellos que viven en el templo están más cerca de la perfección. Necesitamos decirlo una y otra vez. Ok, posiblemente en el templo hay más la oportunidad de escuchar más tiempo, de cantar el japa más dedicadamente, de leer más los libros. Pero aquí lo fantástico es como es un proceso individual, habrá personas que viviendo en el templo no es su naturaleza, no es su naturaleza, y por cuestión de necesidad tengan que llevar una vida social, familiar. Así que a pesar de que el templo sea bueno o la vida de renuncia sea buena, no todos tienen o tenemos la misma naturaleza. Así que la vida de renuncia brinda una oportunidad mayor, sí, pero no porque yo llevo una vida de renuncia estoy más cerca de Dios. Es un concepto que lo mencionaremos una y otra vez para hacer hincapié en el punto. Podría dar la impresión de que los que están más cerca de Dios son ellos, pero no es así. Hay quienes tienen una cercanía con Dios más natural. Aquí lo que buscamos es que sea natural, incluso viviendo desde su casa, llevando una vida de familia. Y eso se demuestra una y otra vez en los libros. Quienes llevan una vida de familia a veces tienen una devoción más profunda, una dedicación más fuerte a Dios que los que vivimos como renunciantes. Así que, repito, el concepto de que los que viven en el templo están más adelantados no es, partiendo de este verso, no es así. Están más adelantados, están más cerca de Dios y por lo tanto encontrarán más satisfacción aquellas personas que aprendan este sistema de entregarle todo a Dios. Y yo puedo vivir en el templo y puedo estar, en vez de alimentar mi relación con Dios, puedo estar alimentando mi superioridad hacia ustedes que viven en su casa. Mi superioridad hacia todos los demás, porque yo vivo en el templo y yo soy tal y tal y yo tengo este cargo, este rango. Y eso en realidad es un arma de doble filo. Así que el texto de mañana también nos aclarará y nos profundizará más en esto. Cualquier ocupación a la que nos dediquemos, todo se puede utilizar y no hay nada que quede fuera. Tiene más oportunidades. Puede ser cuando... Sí, claro, cuando se vive en el templo hay más oportunidades, por supuesto que sí. Hay el templo y la vida de renuncia, podemos decir, presenta más oportunidades que son fantásticas. O sea, el hecho de que quienes llevamos o vivimos en el templo, por ejemplo, no tenemos que dedicar mucha cabeza a pensar en la renta y las facturas. La cabeza se puede dedicar a meterse en las escrituras, los libros, escuchar, leer, estudiar, aprender actividades devocionales. Mientras que una vida de casado hay que pensar en facturas, en la escuela de los niños, mi trabajo, el seguro, el auto, y todo eso no está en la vida de templo. Pero curiosamente, de acuerdo a mi naturaleza, llega un momento en el que si mi necesidad se presenta, tengo que salir del templo y llevar una vida social, y desde allá voy a estar más seguro. Como en el caso de Gayendra, ¿no? Que Gayendra vivía en la tierra, era mucho más fuerte. Gayendra era el elefante, peleando contra un cocodrilo,
Y el elefante es mucho más fuerte que un cocodrilo y lo pudo destripar como quien destripa una cucaracha. Pero Gayendra, el elefante, estaba peleando con el cocodrilo dentro del agua. Y dentro del agua el elefante era torpe, era más torpe. Y el cocodrilo era muy hábil. Así que hay quienes pueden llevar, de hecho, a ver, termino aquí porque veo que entraron 3 comentarios. De hecho, en realidad en el sistema social védico, todos los niños entraban a una vida de templo, ¿para qué? Para después llevar una vida social. En realidad los brahmacharis eran entrenados como brahmacharis para ser buenos grijastas en realidad. A ver, para usar un lenguaje que todos nos entendamos. Los niños eran entrenados como monjes, como monjecitos, con el maestro espiritual, con el objetivo de que fueran buenos jefes de familia. En realidad era eso. Y algunos decidían que no, yo mejor no me quiero casar. Ok, voy a seguir como un renunciante. Pero ese es el ciclo natural, que todos aquellos entran a una vida monástica para aprender a cultivar cualidades, para que después esas cualidades se manifiesten en mi vida de casado. En realidad es eso el patrón. Y todo el sistema del templo es para que yo me pula y sea un buen miembro de mi familia. Y habrá quienes se queden en la vida de renuncia porque se les sale más cómodo, ¿no? Pero no es que los que viven en el templo, repetimos, los que viven en el templo son más avanzados. Y eso. Hay más oportunidades, sí, pero incluso hay más oportunidades, pero a veces yo me puedo sentir incómodo dentro del templo y no puedo aprovechar esas oportunidades por mí misma mente. Nicolás dice que llamaron mi atención estas palabras en el significado. No lo censure, no lo censure a Dios. En otras palabras, no juzgarlo, no corregirlo, no reprobarlo, no murmurar sobre Él. Como cuando renegamos de Él, de Dios, porque las cosas no se dan como nosotros esperamos exactamente. Eso también podría aplicarlo a la relación con el maestro espiritual o un superior. Sí, exactamente. Ayer hablamos de las expectativas, ¿no, Nicolás? ¿Qué expectativas tengo yo de este superior? ¿Qué expectativas tengo yo de este maestro espiritual? Y posiblemente cuando ocurra algo que a mí me desagrada, yo lo señalo y lo critico a ese superior porque tenía muchas expectativas, ¿no? Sí. Pero cuando el Señor lo convenció de que la pelea era necesaria, Sri Arjuna cambió de su decisión. Se necesita estar verdaderamente convencido del mensaje de la Escritura para aceptar y entregarse. Sí, ambos muy acertados, Nicolás, muchas gracias. Ayer en la carta que leímos, que la seguiremos leyendo cuando sea necesario, Prabhupada habla de la diferencia entre conocer algo solamente con la mente. Él dice, solamente lo aceptaste de manera mental y como estás aceptándolo de manera mental, posiblemente en un momento lo rechaces, dice Prabhupada. Y él dice, cuando algo se comprende con la inteligencia, eso es casi espiritual, dice Prabhupada. Y en esa misma carta, que no la tengo hoy a mano, no sabía que la íbamos a necesitar, en esa misma carta, Prabhupada un poquito arriba le dice a su discípulo, necesitas estar verdaderamente convencido, él le dice. Necesitas estar convencido, tal como tú lo concluyes, Nicolás. Porque en la medida en la que yo estoy convencido de esto, es natural que me entregue, es natural que sin reservas me entrego, porque ya estoy convencido a través de la inteligencia. Y Krishna le trata de convencerlo desde todos los puntos de vista a Arjuna. Así que sí, hace falta estar convencido. Y es por esa razón tratamos de hablarlo una y otra vez para ir convenciéndonos de cómo esto no es solamente es amar a Dios y servir a Dios y ya, sino que hay todo un porqué detrás y hay mucha filosofía, mucha lógica detrás. Sol, por último. Sí, porque nos lleva el tiempo. Sol dice que quizás Krishna nos lleva a situaciones para acercarnos a Él, solo que muchas veces nos cuesta percibirlo por estar tan absortos en actividades cotidianas, o sea que nos desconectamos de la parte espiritual. Sí, Sol. De hecho, no sé si tú tengas la experiencia, pienso que sí, pienso que todos nosotros tenemos la experiencia de cuando algo nos está yendo mal, oramos a Dios como de una manera más desde el corazón, ¿no? A veces mi oración es más genuina, más real cuando algo me está yendo mal.
Y pienso que todos tenemos esa experiencia de cómo poder percibir la mano de Dios en el hombro, poder percibir la presencia de Dios en ocasiones cuando nos está yendo duro, cuando estamos en una crisis o cuando nos está yendo duro. Y a pesar de que es duro, es doloroso esos momentos, pero en un sentido son agradables porque puedo hablarle desde el corazón a Dios, como lo que tú dices. Porque esas actividades, esos momentos duros, me hacen detenerme de las actividades cotidianas y decir, ok, un momento, voy a pedirle ayuda a Dios, voy a hablarle desde el corazón. Y es lo mismo que la mamá de Arjuna, la madre Kunti, es lo mismo que ella le dice a Krishna. Krishna, yo me he notado que cuando hay problemas estoy más cerca de ti, así que por favor mándame más problemas para poder hablarte desde el corazón. Algo así es lo que dice la reina Kunti. Y sí, el detalle es que nos desagradan los problemas, todavía le huimos a los problemas porque nos desagradan, tienen un sabor amargo. Y sí, los problemas y las crisis nos acercan al Señor, nos acercan a Dios. Cuando todo está yendo bien, pues las actividades cotidianas es más fácil que me distraiga. A veces hace falta un COVID-19 para ponernos más filosóficos, ponernos más a pensar en serio. A veces hace falta. Y no es que Krishna diga, les voy a mandar un COVID para que se pongan serios, sino que es parte del karma de todas las almas necias que estamos acá, que no entendemos y causamos problemas. Sí, exactamente como la cuarentena. No es que Krishna diga, desde Vrindavan diga, voy a mandar una cuarentena al planeta Tierra, porque Krishna está en la suya. Krishna, si bien es cierto, él es consciente de todo, pero en sí la cuarentena tampoco es que Krishna como un malvado está tratando de castigarnos, sino más bien son ciertas reacciones relacionadas con nuestro karma que nos pueden servir para, ya puestos ahí en esa cuarentena, hablarle desde el corazón de manera más genuina a Krishna, decirle, Krishna, ok, ya entendí, Krishna, necesito ayuda, dame chance, permíteme quedarme cerca de ti, permíteme que cuando termine esta cuarentena y vuelva a mi trabajo no me olvide de ti, Krishna, permíteme que cuando vuelva a las actividades normales, a trabajar, al dinero, no se me olvide la vida espiritual, permíteme, Krishna, dame ese chance de que cuando retorne mi vida normal, porque parece ser que todos estamos esperando a retornar a mi vida normal, por favor, Krishna, permíteme que no distraerme, que no me distraiga tanto cuando regrese a mi vida normal, porque habrá tantas ocupaciones, tengo que salir más temprano al trabajo, no sé si haya tiempo para escuchar las charlas de Bhagavatam en la mañana. Krishna, dame el chance para de alguna u otra manera no disminuir, continuar con mi relación contigo y tratar de seguir mejorando. Y de esa manera aprovechar esa cuarentena. Así que sí, y por esa razón decíamos, ya nos llegó el tiempo, con esto terminamos. Por esa razón decíamos que el servicio devocional uno intenta de manera voluntaria ponerse en situaciones vulnerables, ponerme en situaciones que me hacen depender de Krishna. Y es algo que se recomienda. Nosotros ahora estamos organizando, por ejemplo, las actividades de la celebración de Balaram, que viene la otra semana, la celebración de Krishna. Y todos estos grandes festivales nos ponen en Krishna, ¿cómo puedo hacer para coordinar esto? Y lleva mucha coordinación. Y entre más grande es el festival, pues más cosas hay que pensar. A veces organizamos festivales o cosas así. Y la persona queda como, no hay otra cosa más que pedirle ayuda a Krishna. Y uno puede buscar de manera voluntaria ponerme en situaciones de riesgo. Ponerme, no físicamente, no es que digo, voy a enfermarme del COVID para ver si Krishna me salva. No es tan así, sino más bien que ponerme en situaciones fuera de mi zona de comodidad para entonces, desde el corazón, yo busco esas experiencias de manera consciente, yo las puedo buscar, ponerme en esas situaciones en donde no me quede otra que pedirle ayuda a Krishna. Por esa razón que una vida cómoda, una vida de comodidad, es difícil porque
ok, es agradable, pero me puedo mantener ahí como en un status quo de tranquilo. Y si yo busco esas actividades, busco ponerme en nuevos servicios, nuevos proyectos, devocionales, pueden ser devocionales o no, si son relacionados con Krishna, mucho mejor. ¿Qué es lo que buscamos? ¿No? Es más fácil recordar a Krishna si, por ejemplo, si me involucro en proyectos, digamos, en la comunidad, del templo, qué sé yo, eso me mantiene la mente activa y poniéndome en situaciones vulnerables para tener que verme obligado a pedirle ayuda a Krishna. Vamos a detenernos hasta aquí. Mañana viene un tema interesante y es el tema de que todo lo que me gusta no lo tengo que tirar a la basura, sino más bien acoplarlo a Krishna. Y es algo que menciona el Bhagavatam. Ok, así que vamos a parar allí. Hoy es miércoles 29. Hoy no tenemos actividades sino hasta mañana. Domingo viene una charla especial del día de Balaram. Estaremos avisando los detalles para que ustedes estén pendientes. Saludos a todos. Que pasen un feliz día. Y nos vemos mañana. Hare Krishna.